¿Un virus mortal a punto de acabar con la humanidad? Tranquilo, despliega el tablero en la mesa, prepara las cartas, coloca los peones y prepárate a aprender a erradicar pandemias con un título que nació con la idea de llevar un thriller de acción y ciencia ficción a un juego de mesa, y que por esas cosas del destino y por culpa de una pandemia de verdad, acabó convirtiéndose en un referente en la historia de los juegos de mesa, hasta el punto que fue el causante de que los juegos de mesa cooperativos se empezaran a expandir entre la comunidad como un virus sin cura. Y ese juego tiene un nombre: Pandemic. La historia de los juegos de mesa. Antes de comenzar hablando de bichitos, tenemos que trasladarnos al año 1971, en St. Paul, Minnesota, año y lugar donde nació nuestro protagonista, Matt Leacock. La infancia de Matt se desarrolló rodeada por una familia que disfrutaba de los juegos de mesa. Su padre había crecido jugando a títulos de 3M y Avalon Hill, e intentó inculcar sus gustos a los wargames a su hijo, pero él se decantaba más por juegos de estrategia como el Acquire, Bazaar o Civilization. Cada vez que llegaba su cumpleaños, el mejor regalo que se le podía hacer a Matt era un juego de mesa, el cual podía exprimir hasta el fondo, pero a medida que crecía se daba cuenta que muchas veces los juegos terminaban sin ser lo que esperaba, con lo que se terminaba decepcionando. Cierto día su tío Pat le enseña un hobby que él tenía, y era la de editar los juegos de mesa. Así que Matt, tomando como ejemplo esto, empezó a tomar como costumbre el darle la vuelta al tablero y rediseñar en la cara de atrás los juegos que no habían cumplido sus expectativas. Uno de los títulos que recuerda haber pasado por sus manos fue el Invader, del 1982, que era básicamente un juego de mesa que intentaba sacar provecho a la fama del Space Invader. En cada turno, si morías, movías tu nave y disparabas a un villano. Y eso era todo lo que había que hacer. No había más decisiones en el juego. Esto para Matt era soso, así que le dio la vuelta al tablero y con su tío lo convirtieron en un juego donde extraías asteroides, comprabas y vendías en el mercado, corrías y construías naves y más cosas así, intentando profundizar siempre en hacer más acciones. Otro juego que recuerda haber hecho era uno que no tiene nombre, que trataba básicamente en que tú eras una partícula en un reactor nuclear y tenías fichas que se duplicaban exponencialmente. Este era en ese momento un más a más de todo lo que había estado haciendo como hobby, pero como ya os podéis imaginar, en un futuro fue muy importante para la historia que nos viene en el día de hoy. Esta afición la llevó fuera de casa formando clubs de juegos de mesa en la escuela secundaria y en la universidad. El estar en contacto con más gente le ayudó a mejorar sus habilidades en el diseño de juegos. Junto con estos clubs también formó la revista local llamada Spike, la cual estaba dedicada íntegramente al Blood War. Y cuando se armó de valor, decidió probar suerte en sacar un juego de mesa hecho por él, y así, de esta forma, lanzó dos. El primero era un juego de cartas llamado Borderlands. Este, la verdad, no fue más allá que en salir unas pocas unidades en tiendas locales. El segundo título fue el Lunatics Loop. Este era un juego de carreras de coches donde se ha de intentar ser el primer corredor en contemplar 3 vueltas alrededor de una pista de mosaicos de asfalto y tierra, mientras intentas mantener sus autos en una sola pieza. Eran títulos bastante amateurs, hasta el punto que su amigo Glenn Proctor hizo la mayor parte de las ilustraciones de los juegos, y como no había dinero, la única forma que tenía de pagarle era a base de cervezas. A la edad de 26 años dejó su ciudad para irse a vivir al área de la bahía de San Francisco para trabajar en Claris como diseñador de interfaces visuales. Aproximadamente 4 meses después, la mitad de la compañía fue despedida cuando Steve Jobs reestructuró Apple. Pero ojo, que esto resultó ser algo bueno, puesto que gracias a este despido fue como conoció a Donna McKenna, la cual también buscaba trabajo, y el compartir las penas por la búsqueda de curro hizo que el amor floreciera. Al poco, Matt consiguió encontrar nuevo trabajo como diseñador de experiencias de usuarios en Yahoo, y en el año 2000 se casa con Donna. Y para que veáis lo que es el amor,
Durante el tiempo que estuvieron preparando la boda, les tocó compaginar estos preparativos con montar 2000 unidades de Lunatics Loop que Matt planeaba vender en las Spielessen que se celebran en Alemania. Así que ya sabéis, si os vais a casar, no os quejéis de tener que preparar los regalos de invitados, que podía ser mucho peor, y si no que se lo digan a Donna. Pero para rematar esto, Matt programó toda la luna de miel en ese viaje que quería hacer a Alemania. Y tras pasar unos días por el Mediterráneo, al final Donna se volvió a su casa en Estados Unidos y Matt hizo escala en Alemania para irse a las Spielessen para probar suerte con su Lunatics Loop. Estando en el hotel de Alemania, terminó de ensamblar las últimas copias del juego y al día siguiente, en el pabellón 9, pudo presentar su título, que la verdad no terminó de funcionar como él tenía en mente, ya que se vendieron muy pocas unidades, haciéndole que tuviera pérdidas económicas. Pero no todo fue tan malo, ya que en la feria logró hacer varios contactos y pudo asistir a varias convenciones de otros artistas. El mismo Matt comenta que en esta convención es donde conoció al mismísimo Alan R. Moon, autor del Aventureros al Tren, con el cual hizo buenas migas, hasta el punto que el mismo Moon le invitó a sus convenciones en un futuro de los Gathering of Friends, de la que ya hablaremos más adelante. Una vez finalizado este viaje en tierras alemanas, Matt volvió con su mujer a Estados Unidos y continuó con su día a día trabajando por las mañanas, jugando por las tardes y diseñando juegos cuando le daba la vida. En 2004 llega a sus manos El Señor de los Anillos de Reiner Knizia. El juego, por si no lo conocéis, fue editado por Fantasy Flight Games y el objetivo es destruir el anillo mientras sobrevives a la influencia corruptora de Sauron. Y esto lo vas haciendo mientras vas reviviendo algunos de los conflictos más memorables de toda la trilogía del Señor de los Anillos, como es el Abismo de Helm o la entrada de Mordor. ¿Pero por qué fue importante este título? Pues este tenía una cosa que fascinó tanto a Matt como a su mujer, y era el juego cooperativo. Hasta la llegada de poder probar este título, para Matt los juegos cooperativos eran bastante infantiles y nunca les había hecho mucho caso. Pero cuando probó El Señor de los Anillos, su mente cambió. Aquí vio que se podía hacer algo más, y esto hizo que su cabeza empezara a darle vueltas en montar un juego de mesa cooperativo que además fuera fácil de aprender. Con estas, que sale a dar una vuelta con su hija por la calle para ver si le aflora la inspiración. Y es ahí donde recuerda las noticias del 2003 sobre la epidemia de SARS ocurrida en Singapur. Piensa que estaría interesante que la temática del juego fuera sobre pegarse contra microbios y enfermedades que se deberían de curar. Era un villano genial para un juego cooperativo y lógico para que todos los jugadores deberían de colaborar entre ellos para lograr el objetivo. Y es en este momento cuando recuerda aquel juego que había diseñado siendo un niño sobre la partícula que se iba duplicando a medida que se avanza el juego. Así que quiso capturar algo de esa emoción en un juego sobre la lucha de enfermedades que sería más o menos como un thriller de ciencia ficción llevado a un tablero. Y ya en este momento, al principio de todo, le viene un nombre a la cabeza: Pandemic. Tenía varias ideas flotando en su coco y necesitaba darle forma, y tal como llegó a su casa, sacó un bloc de notas y comenzó a apuntar todo lo que se le pasaba por la mente. Dibujó un mapa en un trozo grande de papel de periódico, anotando ideas en los márgenes del tablero. En este también hizo un gráfico arbitrario de nodos y líneas y luego etiquetó cada uno de estos nodos con un número de cartas del póker. Así que tenías la reina de corazones en una ciudad, el as de espadas en otra y el 3 de tréboles en otra, por poner un ejemplo. Empezó a hacer pruebas con peones y cubos y es en ese momento, haciendo pruebas tontas, donde se le ocurrió esa idea de que podías tomar la pila de cartas de distancia en el juego y ponerlas encima de las pilas del robo para averiguar dónde se intensificaban los cubos. De esta forma deja caer esas cartas de nuevo encima de la pila de robo y que se acumulen cubos en un punto. Esto le añadía cierta emoción a la partida y es en este momento donde se da cuenta de que este juego era algo bastante interesante. Con dicha idea de base es con la que trabaja en todo el ciclo de vida del desarrollo del juego.
Este iba a ser el concepto central de lo que tenía entre manos. Al principio de todo, los cubos se iban a acumular de forma indefinida dentro del punto, pero esto la verdad es que provocaba cierta frustración a los jugadores y hacía más complicado el poder ganar. Así que piensa que esto se tendría que limitar de alguna forma, y prueba con la idea de poner un tope de cubos por localización, pero no le acabó de funcionar, con lo que dándole vueltas y tras varias pruebas encuentra la solución con un umbral que al llegar a cierto número el juego se terminaba. Las pruebas de esto le conllevó tener que manipular varios de los elementos con los que estaba trabajando. No le valía hacer todo esto con un boli y papel. Y esta parte fue realmente importante porque descubrió que trabajar con material físico le permitía ver mejor los resultados. Y estando en este punto es cuando se decide que el tablero representaría un mapa del mundo y los nodos conectarían varias ciudades. Para seleccionar las que saldrían en el juego, se decide tomar los centros de población más grandes del mundo. Así que coge una lista clasificada de ciudades por población y las pintó en el mapa. El caso es que esto llevó a que India y China tuvieran más puntos, y esto iba a ser un problema, porque no quería que todo estuviera agrupado en dos sitios, así que comienza a distribuir los puntos siguiendo varias premisas. Por un lado, jugó con la topología para tener puntos de unión que le parecían interesantes, como por ejemplo Santiago, que solo tiene una conexión. Sydney se incluyó porque a pesar de tener poca población, el continente australiano tenía que estar representado, y con este pues también aparece Nueva Zelanda. En Canadá se pone a Toronto, puesto que era la capital del país. Y en Alemania se decide incluir Essen, y esto se decide para hacer un homenaje a la tan famosa Feria de Juegos de Mesa. Indistintamente de la cantidad de jugadores que hubiera en la partida, moverían entre todos 3 peones grises, y las decisiones que se tomarían serían en conjunto. El juego dispondría de 2 barajas de cartas, una para los jugadores y otra para las infecciones, y cada una de estas con su propia pila de descartes. En un inicio estuvo dándole vueltas a que se podría incorporar un componente educativo al juego, así que inicialmente pensó que las diferentes tarjetas del jugador podrían incluir información sobre la propagación del virus y consejos de que haría que lavarse las manos. Vamos, esas diferentes cosillas que le darían un toque educativo al título. Pero para Matt había algo muy importante que no se podía perder, y es que el juego debía de ser muy fácil de aprender. Y buscando esta simplificación, pensó que el número máximo de acciones por turno debían de ser 4 de un total que fueron surgiendo poco a poco a medida que fue desarrollando el juego. El total de estas acciones al final surgieron 4 que eran propias de movimiento, las cuales dependiendo de la distancia entre ciudades pues tenías que hacerlo de una forma u otra, y también surgieron otras 4 acciones diferentes que serían necesarias para cumplir el objetivo, que serían pues por ejemplo construir un centro de investigación, compartir información, descubrir una cura o tratar la enfermedad. Pero ojo, que él quería que el juego fuera fácil de aprender, pero al mismo tiempo buscaba que para aquellos jugadores que le dieran más partidas se encontraran con un reto, y por lo tanto debían de haber diferentes valores de dificultad para los más experimentados, y de esas que piensa que una forma de aumentar la dificultad sería aumentar las cartas de brote que fueran surgiendo. Con la estructura ya montada, presenta el prototipo a amigos que lo juegan y empiezan a aportar ideas. También contacta con Alan R. Moon y este le invita al The Fathering of Friends, que se hace en Colombo, Ohio. Que por cierto, si no lo conocéis, este es una especie como de festival en el cual Alan invita a una serie de gente para que presente sus prototipos y el resto de invitados pues aporten ideas. Y tomando cositas de aquí y de allá, va mejorando poco a poco su juego, utilizando los tiempos de descanso en su trabajo en Yahoo y las horas libres que tiene en casa. Y animado por las buenas sensaciones, en 2007 presenta el juego hasta un total de 12 editoriales, y quien más o quien menos pues va diciendo sus cosillas. Una editorial europea comentó que el nombre de Pandemic iba a ser un poco difícil de comercializar, así que Matt decide renombrarlo por el Global Outbreak. Pero la sensación de la mayoría de la gente eran las mismas. Los juegos cooperativos no tenían mucha acogida, ya había algo en este que no terminaba de funcionar. Pero fue en el momento en el que presentó el juego a la gente de Days of Wonder cuando encontró la solución a este problema. Las oficinas de Days of Wonder se encontraban cerca de casa de donde vivía Matt,
y gracias a sus contactos consiguió que los probadores de la empresa pudieran darle una ojeada a su prototipo. Y estos lo hicieron, y como el resto le dijeron lo que había escuchado otras tantas veces, que el título tenía potencial pero le faltaba un algo. Pero esta vez hubo algo diferente, porque le dieron un par de observaciones que fueron muy importantes. La primera es que eso de que hubiera un mazo de descartes para los jugadores y otra para las infecciones hacía que la gente se liara, y se daba la circunstancia, de la cual Matt ya se había dado cuenta, que las cartas de uno y otro acababan mezclándose en un solo mazo. Así que la solución más fácil que encuentra es suprimir los dos mazos de descartes y juntarlos todo en uno. Y la segunda es que eso de que todos jugaran con 3 peones grises era algo muy plano y le daba poca profundidad al juego. Y es entonces cuando uno de los probadores dice: oye, ¿y si en lugar de mover todos el mismo peón no le das un rol a cada uno? Y Matt pensó: oye, pues la verdad es que no es mala idea, aunque me da a mí que esto de meterle roles va a ser un marrón. Y cuando terminó la partida de prueba, los de Days of Wonder le aconsejan que revise estos puntos, porque podían irle bastante bien al juego. Así que Matt escucha los consejos y decide liarse la manta en la cabeza y comienza a diseñar esos roles. El primero que pensó fue el del médico, y cuando ya lo tenía todo diseñado, Matt dijo: madre mía, pero si este personaje es súper poderoso, si es que va a romper el juego. Y tras hacer varias partidas, piensa que mejor que quitarle poder, lo suyo sería que el resto de roles también fueran bastante potentes. Y los futuros roles deberían de ser consecuentes a este nivel. Tendría que tener un experto en construir diferentes centros. Y ¿quién mejor que un experto en operaciones? También era necesario tener a alguien que lo de descubrir curas le fuera muy fácil. ¿Y quién mejor que no un científico para eso? Y como esto era un título de cooperación, bueno, pues inventemos un personaje que fuera aún más cooperativa. Y ahí está la investigadora, que su capacidad era la de poder transferir cartas entre los jugadores. A cada uno de los roles se le otorga un color diferente, y cuando ya los tenía todos más o menos montados, los probó y se dio cuenta que ahora sí que sí, el juego estaba redondo. Pero es que el convencimiento de que había dado en la tecla le llegó en el 2007 cuando volvió a las Gathering of Friends y mostró los cambios que había dado en el juego. Y la gente quedó alucinada. Pero en especial hubo una figura que se mostró más emocionado que nadie. Y fue Zeb Schlesinger, director en aquel entonces de Z-Man Games, el cual se quedó tan prendado por el juego que invitó a Matt en hacer una demostración de en las oficinas de la empresa. Z-Man Games se fundó para volver a publicar el juego de cartas coleccionables Shadow Fist, y desde entonces fueron trayendo al mercado estadounidense grandes títulos como el Agrícola, el Carcassonne, Ciudadelas o Saboteur, y para 2007 seguían teniendo ese aire de empresa familiar que buscaban un gran éxito. Y es este título de Matt donde vieron esa posibilidad. Cuando Matt llegó a las oficinas y la gente de Z-Man Games lo probaron, enseguida dijeron que había que cerrar un contrato para poder mover este juego, pero había que hacer sobre todo un cambio muy importante: el título. Eso de Global Outbreak a Zeb no le acababa de convencer, vamos, que desde su punto de vista no vendía ni para atrás. Así se lo comenta Matt, y él, que desde el principio sabía que el juego tenía que llamarse Pandemic, le dijo que, por supuestísimo, que cambiaban el nombre a Pandemic, y al que no le gustaba, tururú, que se quedaba así. Pero esto no había acabado, no, y es que cuando ya había firmado Matt el contrato para distribuir el juego, se le ocurre un nuevo rol, el de coordinador de efectivos, y que por cierto, este rol es el favorito de Matt. Pero antes de sacar el juego al mercado, había que hacer algo muy importante, y es darle colorido al título. Así es como se contrata a Joshua Capel para el diseño gráfico y maquetación, y a Regis Moulud, que fue el encargado de pintar el juego. Y con Matt dando el ok a todo lo que le iban presentando, el juego estaba preparado para que saliera al mercado en febrero del 2008. Y así fue como salió el Pandemic por un precio de $34,99.
Y para sorpresa de todos, el título fue un auténtico éxito. Y es que se puede decir que el fenómeno Pandemic acababa de inaugurarse. La Feria de los Juegos de Mesa ayudó mucho al reconocimiento del título, y fue tanto la comitilla de este que enseguida todo lo que se había lanzado a tiendas quedó agotado, lo que obligó a Z-Man Games a tener que hacer reimpresiones del título. Durante ese 2008 era tal el interés que despertaba el juego que tal como salían unidades a la venta, estas se agotaban. Y junto con el reconocimiento del público llegaron los premios. En el 2009 recibió el Origin Award al mejor juego de mesa, y la revista Games Magazine le dio el título de mejor juego familiar del año. Y aunque no se llevó el Spirit Gems del 2009, sí que se puede decir que fue el ganador moral para muchos. Y por cierto, si ese año no se lo llevó, fue porque el premio se lo dieron a un tal Dominion. Los medios de comunicación no especializados en los juegos de mesa se hicieron eco del título. La revista Pyramid Pike, el 4 de abril del 2008, analizó el título y llegó a esta reflexión. Simplemente, ¿no hay mercado para los juegos cooperativos? El éxito de juegos como el Shadow over Camelot sugiere que bien hecho hay potencial. Quizás los jugadores no se enganchen con un título a menos que haga enfrentarse con furia. Pero Pandemic de Z-Man Games entra en esa categoría de un juego bien hecho. Las enfermedades se propagan descontroladamente entre la población y la humanidad pende de un hilo. Y quedaos con este comentario porque es muy significativo. Porque si recordáis al principio del vídeo os comentaba que, según vista del mercado generalista de los juegos de mesa, los títulos de orden cooperativo no tenían su mercado y era muy raro ver títulos pensados en colaborar entre jugadores. Y aunque es cierto que para los que estaban más metidos dentro del mundillo era un tipo de juego que ya había funcionado en títulos como el Arkham Horror, la vista del mercado más casual, el que un juego cooperativo gustara era raro. Según un artículo que se puede leer en el blog de Mark Leacock, este hace un estudio donde se ve como cuando salió Pandemic, los lanzamientos de juegos con mecánicas cooperativas eran aproximadamente un 3%, y tras la salida de este en el 2008, junto con otros juegos como eran el Battlestar Galactica, Ghost Stories y el Space Alert, la cantidad ha subido exponencialmente, hasta que en el 2017 se registra que hay un 12% de los juegos lanzados con mecánicas cooperativas, lo que supone un aumento de más del 400% desde el 2009. ¿Y se puede decir que el Pandemic es el máximo responsable de esto? Bueno, pues desde mi punto de vista os podría decir que sí, que mayormente sí, porque fue este Pandemic el que caló más fuerte dentro de aquellas personas que se pueden considerar jugones más casuales. Como es lógico, cuando pasan estas cosas, tras un éxito comercial era cuestión de tiempo que apareciera alguna expansión. Y esta no se hizo de esperar cuando en el 2009 sale Pandemic Unlimited, presentando varios roles de especialistas nuevos, variantes de las reglas para un quinto jugador, tarjetas de eventos especiales nuevos, nuevos retos como una mutación o una quinta enfermedad y una carta de bioterrorista, la cual hacía que un jugador se enfrentara contra el resto de jugadores. Que sepáis que Matt, cuando diseñó el Pandemic, nunca pensó en expansiones, y fue tras el éxito del juego que Z-Man pidió que le diera una vuelta a esto, y para ayudarle contó con la ayuda de Thomas Lichtman. No había país que no tuviera su localización del juego. Alemania, Finlandia, España, Corea, Japón, todos querían su pastel de Pandemic. Y todo iba tan bien que se empezó a hablar de una segunda expansión. Pero en el 2011, cuando la editorial canadiense Filosofía compró a Z-Man Games, llegaron rumores por las redes de que el Pandemic se vería muy afectado. La compra de Z-Man Games provocó que algunos proyectos se pararan, puesto que Filosofía quería rentabilizar su compra. Pero para la alegría de los fans de Pandemic y especialmente para Matt, su juego fue uno de los títulos estratégicos para los nuevos dueños de la empresa, y tenía muy claro el futuro que querían para este, que no solo iba a incluir nuevas expansiones, sino que también habría una segunda edición que mejoraría el arte del juego y algunas cositas que quedarían ahí por el aire. Y a más, se quería ampliar todo el universo Pandemic con diferentes spin-off. Matt iba a tener la última palabra sobre todo lo que se lanzara del juego, y lo primero que se hace es trabajar en la nueva edición,
Para esta se contrata al artista Chris Killiams, que se encargaría de redibujar todo el juego. Una de las primeras cosas que se hizo fue hacer una nueva portada. Esta mostraba cuerpos quemados, gente en pánico y cosas así, algo que Matt rechazó al momento. No era el tono que él quería para su juego, y solicitó que se cambiaran. Y como petición especial, rogó que para que hubiera una pequeña referencia a sus hijas en el juego, éstas aparecieran en alguno de los artes. ¿Y sabéis quién es ese personaje que aparece como guiño a sus hijas? Pues fue la científica que se puede ver protagonizando la portada. Los componentes también se cambiaron. Los cubos de madera pasaron a ser de plástico y se hicieron algunos cambios superficiales, como por ejemplo se cambió Toronto por Montreal, ya que la sede de filosofía estaba en Montreal, algunas ciudades como Nueva Zelanda desaparecieron y quizás el cambio más importante fue incluir a dos nuevos personajes, el planificador de contingencias y el especialista en cuarentena. Y ya que estaban como los cambios visuales eran tan grandes, también se decidió hacer una nueva edición para la expansión de Al Límite, adaptándose a todos estos nuevos componentes. Así, con esas, en 2013 llega la segunda edición del Pandemic, y junto con estas, nuevas expansiones como Pandemic en el laboratorio del 2013 o Pandemic Estado de Emergencia en el 2015, con nuevos tableros, nuevos personajes, desafíos y mucho más contenido. Y si antes se vendía, ahora... lo que se vendía ahora. Pero esto no es nada con lo que se dispararon las ventas en el año 2020. Y es que ya sabéis que este fue el año en el que el mundo se paró a causa del coronavirus. Y como la gente buscaba formas de entretenerse, los juegos de mesa estaban ahí. Y entre estos, el Pandemic. Y como el juego va de lo que va, ya os podéis suponer que el morbo hizo que se disparara el boca a boca sobre este título. Y gran culpa de esto lo tuvieron los medios de comunicación, que buscando hacer artículos relacionados con el COVID, empezaron a salir algunos del estilo de juegos de mesa sobre pandemias y virus. Y claro, el Pandemic siempre estaba en todas las listas, provocando así que el juego tuviera un nivel de popularidad pocas veces visto. Más de 2 millones de copias vendidas del Pandemic hay registradas a día de hoy. ¡Ahí es na! Y para que veáis lo majo que es Matt, desde que comenzó el despegue del juego, negoció con la empresa que un 5% de los beneficios de este se fueran a Médicos Sin Fronteras. Y recordad que Filosofía tenían intención de potenciar todo el universo del Pandemic, y con ello aparecen productos alternativos como Pandemic La Cura, en el 2014, que es una especie de variación del juego, pero usando dados como base. También estuvo el Pandemic Contagio, que era la versión de cartas, esta vez diseñada por Carey Grayson. Pandemic Respuesta Rápida del 2019, que es un juego cooperativo en tiempo real ambientado en el universo Pandemic y diseñado por Kane Klenko. El juego esta vez se desarrollaba en tiempo real, con una breve pausa y una nueva ciudad que se iba añadiendo tras 2 minutos de temporizador. Junto con estos productos alternativos también aparecen 3 series, cada una dando un enfoque diferente al juego. Por un lado estaba la serie Pandemia Zona Caliente, que son como variaciones simplificadas con reglas más rápidas del Pandemic, y en estas encontrábamos los juegos de Pandemic Zona Caliente Norteamérica, aparecido en julio del 2020, que incluye cartas del desafío de crisis, que son eventos negativos que se barajan en el mazo del jugador. Le sigue Pandemia Zona Caliente Europa, del julio del 2021, que incluía cartas del desafío de mutación, cada una de las cuales aplicaba reglas especiales a una de las enfermedades. La segunda serie es la que se llamó Juegos del Sistema Pandemic, que era un spin-off que llevaba el Pandemic a otros universos. El primero de ellos fue Pandemic, el reino de Cthulhu, y creedme que esta, solamente porque sale Cthulhu, la tenéis que probar. Le siguió la del World of Warcraft, y por supuesto la de Star Wars The Clone Wars del 2022. El tercer bloque es el que se llamó Serie de Supervivencia, que es una serie de juegos históricos independientes que abarcan un área local en un lugar determinado del mundo. Los títulos que aquí llegaron fueron Pandemic Iberia,
ambientada en la península ibérica del año 1848. Pandemic Rising Tide, que se desarrolla en los Países Bajos, donde los jugadores cooperan para evitar las inundaciones del país por la crecida de las aguas. Y Pandemic La Caída de Roma, que transporta a los jugadores al año 395, cuando la Roma imperial contaba con un ejército debilitado y había dejado sus fronteras expuestas a las invasiones de las tribus bárbaras. Como anécdota, deciros que la versión de Iberia fue diseñada entre Matt y Jesús Torres Castro, al que Matt conoció en el Festival de Juegos de Mesa de Córdoba, y cuando Z-Man Games puso sobre la mesa el hacer la versión de la serie Supervivencias y en concreto en la península ibérica, fue el mismísimo Matt el que contactó con Jesús para que colaboraran conjuntamente para realizar el diseño de este título. Y por si esto fuera poco, desde 2015 se celebran las Pandemic Survival, que es un evento competitivo de Pandemic donde equipos de 2 jugadores compiten para ser el primero en completar una condición de victoria o ser el único equipo superviviente tras la derrota de los demás. Y posiblemente los más avispados llevéis rato diciendo que no lo dice, que no lo dice, que no lo dice, que no lo va a decir. Pues sí, lo voy a decir, pero ya veréis. Y es que tenemos que retroceder al año 2013, en una reunión en las oficinas de Z-Man Games, donde estaban haciendo la típica lluvia de ideas, y mientras se discutía entre hacer una versión de dados o una de cartas del juego, alguien comentó: oye, ¿y si hacemos una versión Legacy? Y Matt se rió. Justamente en ese momento él estaba abriendo una startup. El proyecto del universo del Pandemic y sus expansiones estaban tomando forma y no podía meterse en todo el lío que supondría desarrollar un juego Legacy del Pandemic. Pero esta idea se le quedó grabada en la mente, y meses más tarde sacó su cuaderno y comenzó a escribir una serie de ideas que le parecieron bastante interesantes. Y ya que estaba, contactó con Rob Damião, que había ideado el formato Legacy en el 2011 cuando sacó el Risk Legacy, cómo veía él si se desarrollaba un Pandemic Legacy. Y Rob, en cuanto recibió la llamada de Matt, le pareció una idea maravillosa. No solamente eso, sino que él mismo le dijo: oye, ¿y por qué no lo hacemos entre los dos? Y enseguida quedaron para madurar lo que más adelante sería uno de los juegos más importantes de la industria de los juegos de mesa. Porque tan importante fue que ya os digo que va a tener su propio vídeo, porque considero que se lo merece, y ponerlo aquí en este no le haría justicia. Y es que el Pandemic Legacy, aunque no fue el primer juego de este formato, sí que se puede decir que fue el causante que se popularizara este formato de juegos. Así que me vais a permitir que me guarde esta carta para más adelante, porque este vídeo estaba pensado para hablaros sobre el juego que nació con idea de llevar a un tablero un thriller de ciencia ficción y acción donde tendríamos que luchar para erradicar una pandemia mundial. Y está tan bien hecho y gustó tanto que no solo fue un éxito de ventas, sino que ha sido un referente dentro de la industria, y que en un momento muy duro para todo el mundo, el Pandemic se hizo un hueco en la historia de los juegos de mesa.